Dios les bendiga en gran manera. Dios siga prosperando a sus familias. El tema para hoy: sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Satanás no está contento porque nosotros somos creyentes. El deseo de Satanás es la destrucción. El deseo de Satanás es nuestra muerte. ¿Y cómo lo busca? ¿Cómo busca que esto sea real en nosotros? Él quiere que estemos separados de Dios. Él quiere que espiritualmente no tengamos comunión con Dios. Él no está pensando, hermanos, en lo físico. Piensa en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque después de esta muerte hay una vida eterna. De hecho, el alma no es exterminada con la muerte física. No, el cuerpo va a la tierra, sí, pero nuestro espíritu, nuestra alma va entonces a Dios para gozar o también a sufrir la separación eterna de Dios. Por eso Satanás busca que usted espiritualmente esté apartada de Dios, esté apartado de Dios. Satanás no tiene ningún problema con que usted se goce físicamente, que tenga deleite en la carne, que tenga comida, que tenga bebida. Para él eso no es problema, aun cuando él tiene como propósito destruir, matar. ¿Sabe por qué no le molesta que usted, incluso en la carne, que físicamente esté bien? Porque el problema de los seres humanos tiene que ver en su raíz con lo espiritual. Si espiritualmente hablando uno está separado de Dios, no importa cuántos sean nuestros tesoros aquí en la tierra. No importa si nos va bien aquí en la tierra, porque todo eso es pasajero. Por eso la lectura concluye, la lectura que hicimos aquí de Filipenses 3. En la lectura encontramos esto precioso: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, a través de Cristo somos unidos con Dios. A través de Cristo disfrutamos de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 20 aquí de Filipenses 3. Y esto es lo más importante para nosotros. Claro, cuando ha tomado lugar en nuestras vidas toda bendición espiritual, la salvación, la vida eterna, el hecho de que tenemos un lugar en la mansión celestial, el hecho de que tenemos comunión con Dios, claro que la vida física acá importa. Y de hecho Dios se glorifica en nuestro cuerpo, se glorifica con lo que hacemos. Dios también tiene como propósito proveernos, sustentarnos, sanarnos, fortalecernos, aliviarnos físicamente. Dios de manera completa se interesa por nosotros. Pero el problema es cuando nosotros tenemos como fundamento para nuestra vida lo físico y lo material. El fundamento para nuestra vida es nuestra comunión con Dios a través de Cristo. Y ahí toma lugar lo físico y lo material. Dios ama su cuerpo. Dios ama lo que usted hace en la vida cotidiana. Su trabajo, Dios lo ama y se glorifica. Dios quiere que su cuerpo sea libre de adicciones, de mala conducta, de mal comportamiento. Dios desea que usted en su cuerpo tenga seguridad. Pero para que esto tome lugar en su vida y para que esto no sea lo único que usted tenga, necesita la comunión con Dios. Y la comunión con Dios, hermanos, es por medio de Jesucristo. Porque Dios nos acepta, Dios nos recibe solo a través de Cristo. Porque ahí hay perdón de pecados, porque ahí nuestra culpa es quitada. Porque a través de Cristo ya no debemos nada delante de Dios. Él perdona
nuestra mala conducta, perdona nuestra vida pecaminosa y además nos transforma, además nos santifica, nos regenera, nos ayuda para ir superando todos los días el pecado, la mala conducta, el mal comportamiento, los malos hábitos. Por eso, una vez más, hoy tenemos que decir: sigo a Cristo, no vuelvo atrás, porque Cristo, hermanos, es lo mejor. Número 1, dependamos siempre de la obra de Cristo. Por eso no tenemos que volver atrás. Por eso siempre debemos seguir a Cristo, porque debemos depender siempre de su obra, de lo que Él hizo para nosotros en la cruz. Aquí en Filipenses capítulo 3, vean lo que dice, hermanos, el verso número 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molestoso el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, el apóstol dice que insiste en algo ante los hermanos. O sea, les escribe, les repite, les recuerda las mismas palabras, porque eso es provechoso para ellos. ¿Y qué es lo que Él les va a repetir? ¿Qué es lo que Él les va a señalar? Esto, hermanos, que nunca dejemos a Cristo. Porque miren lo que dice el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquellos que predicaban la circuncisión, aquellos que decían: bueno, para uno ser santo, para uno ser puro, para uno ser grato delante de Dios, cumplamos la ley de Moisés. Y se trata de cosas físicas. Entonces, estos que son llamados así, malos obreros, enseñan una palabra equivocada a la gente y no enseñan a Cristo. No están diciendo solo somos salvos por la cruz de Cristo, sino que están diciendo: yo tengo que hacer cosas para salvarme, yo tengo que hacer cosas para que Dios se agrade de mí. Y entonces comienzan a poner su confianza en otras cosas o en alguien más y no en Jesucristo. Hermana, hermano, si usted se desconcentra, si usted comienza a congregarse acá, pero de repente ya en su mente, en su corazón, en su práctica de fe no está Cristo, mire, aunque cante, aunque ore, aunque venga, no le va a ser de bendición, no le va a ser de provecho. Usted tiene que confesar a Cristo todos los días y aferrarse a su obra, y de esa manera usted espiritualmente va a ser bendecida. En el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol dice: nos gloriamos en Cristo. Es decir, yo no estoy dependiendo de mí. No me glorío de mí mismo. Es que soy capaz, es que soy un buen santo, es que yo sí soy esforzado, es que yo sí resisto. No, nos gloriamos en Cristo. No es en lo que yo hago donde me voy a gloriar. Me glorío en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Salvador. Él dijo: consumado es. Lo hizo todo para que usted y yo seamos salvos. La mayoría de las personas son religiosas. La mayoría de las personas van a algún templo, van a algún acto religioso y van como diciendo: voy a hacerlo para que pues Dios se agrade de mí, para que pues Dios me perdone, para que me vaya bien en la vida. Aunque tengan buenas intenciones, si no ponen su fe en Jesucristo, eso no sirve, eso no funciona. Ni Dios se glorifica, ni nosotros recibimos la salvación. Esta bendición, hermanos, es por fe, por la fe en lo que Cristo hizo. El versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice el apóstol, miren, si se tratara de gloriarse por lo que uno es, por lo que uno hace, pues yo soy el mejor. Yo fui uno de los alumnos del mejor maestro. Además, yo era muy celoso y perseguía a la iglesia. En cuanto a la ley, pues yo trataba de guardar la ley siempre irreprensible. Era el primero que estaba ahí. Pero eso no sirve, porque no es mi justicia, no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo. Y entonces por eso nos llama a gloriarnos en Cristo. De aquí, hermanos, que entonces debemos concluir: yo debo depender siempre de la obra de Cristo. Y por eso tú y yo no tenemos que ser cristianos frustrados, hermanos, ni cristianos llenos de miedo. No frustrados, porque el frustrado es aquel que piensa que va a lograrlo todo por su esfuerzo. Y además de eso, debemos ser personas muy contentas, muy felices y libres de miedo, porque a Dios no le tenemos miedo, porque no le debemos nada. Todo lo pagó Cristo. En este sentido, hermanos, lo que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente a Dios y podemos decirle: Abba papá, Abba Padre, Padre mío, papito, en esa íntima comunión con Dios. Y a pesar de lo que nos ocurre, hermanos, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, podemos acercarnos a Dios en Cristo, porque además ahí en Cristo Jesús somos santificados, somos regenerados, somos transformados, somos fortalecidos para seguir adelante. Entonces, dependamos siempre de la obra de Cristo. Debemos creer esto, hermanos: Cristo debe ser suficiente para nuestra vida en todos los sentidos. Cristo es suficiente para mi salvación, y Cristo es lo único que yo necesito. Porque si Cristo está en mi vida, entonces yo estoy en las promesas y en las bendiciones de Dios. Si Cristo, hermanos, está en nosotros, tenemos asegurado todo. Y a través de Cristo incluso pedimos sanidad. A través de Cristo podemos pedir a Dios el pan de todos los días. Si vamos a buscar un trabajo, podemos salir a buscar ese trabajo en el nombre de Cristo. Todo lo que hagamos, hermanos, siempre tenemos que hacerlo dependiendo de Dios, confiando siempre en Dios. Miren lo que dice el versículo número 9 y versículo número 10. Estamos en Filipenses 3. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso Cristo es suficiente para mi salvación. Yo no necesito la justicia de Cristo y la mía. Yo solo necesito la justicia de Cristo. ¿Qué es justicia, hermanos? Justicia es una balanza equilibrada. Es hacer lo que es correcto. Y entonces, miren, si una pequeña parte de la balanza, o una de las partes de la balanza está inclinada un poquito, eso ya no es justicia. Tiene que ser algo equilibrado. Esto quiere decir que si usted confía en su justicia y se equivoca, ¿qué pasa? Aunque se equivoque en lo mínimo, ya fracasó, ya falló. Por eso la justicia que es por la ley no nos salva. Porque, hermanos, la justicia que es por la ley consiste en esto, miren. Yo tengo que guardar la ley para que me pueda salvar. Si en algo fallo, entonces ya no es justicia mi justicia. Y la justicia que es, hermanos, por la fe, ¿cuál es? La justicia que es por la fe es la justicia de Cristo. ¿Y en qué consiste la justicia de Cristo? Que Él obedeció.
perfectamente la ley de Dios. Y la justicia de Cristo, hermanos, es que Él pagó nuestra deuda. Lo que debíamos delante de Dios quedó saldado por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, gócese, deleítese, gloríese en la justicia de Cristo. Porque ahí la obediencia de Cristo es la bendición para su salvación. Y el hecho de que Cristo cumplió con la exigencia de la ley, muerte para el pecador, Él murió, por lo tanto usted ya no va a morir, ya no debe más nada delante de Dios. ¿Lo comprende, hermano? Cristo obedeció por usted y Cristo pagó la deuda ante la ley de Dios por usted. ¿Y qué pasa cuando confesamos a Cristo? Aprendemos obediencia, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que cada día ustedes y yo experimentemos ese milagro en nuestra vida, que de repente estamos obedeciendo a Dios, que nuestra vida va siendo transformada, va siendo cambiada. Porque si fuera por usted y por mí, ni podríamos cambiar, ni podríamos obedecer. Pero Dios nos ayuda a medida que estamos en Jesucristo. En el verso 7 y 8. Miren, hermanos, la Biblia dice así. Estamos en Filipenses 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? Que debemos dejar todo lo que afecta a nuestra fe en Cristo. Y también debemos dejar esto porque debemos amar a Cristo por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo tenía un apellido, pertenecía a una tribu, tenía una posición como fariseo, era una persona reconocida, era un buen religioso, hermanos, el mejor religioso. Piense en la persona religiosa perfectamente, él lo era. Pero todo eso le estorbaba para agarrar a Cristo, para enfocarse en Cristo y para sostener solo el evangelio. Eso le estorbaba. ¿Cuántas cosas nos estorban a nosotros? A lo mejor alguna tradición familiar, a lo mejor algún asunto religioso que todavía ahí da vuelta en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, a lo mejor no nos concentramos cuando venimos acá. En fin, cualquier cosa que nos esté afectando, todo lo que nos afecte tenemos que dejarlo. Yo como pastor no les pongo cargas, normas. Miren, hermanos, ustedes tienen que pararse así, tienen que vestirse así, tienen que hacer acá, tienen que repetir acá. Nada. Nada, porque si no van a terminar enfocados ustedes en una norma, en un formato. ¿Qué es lo que les predico? A Cristo. La conducta es importante, los hábitos son importantes, nuestro aspecto físico es importante, sí. Pero lo más importante, el fundamento es nuestra fe en Cristo. Y que cuando vengan acá, adoren de todo corazón, tengan un espacio para adorar, reciban la palabra, porque eso es lo que les va a transformar. Eso es lo que les salva, eso es lo que les da vida. Si aquí tuviéramos, hermanos, alguna tradición o alguna cosa que afecte su práctica de fe en Cristo y que les desconcentre el evangelio, lo tendríamos que quitar. Porque ninguna cosa religiosa, meramente religiosa y sin Cristo, debe predominar nuestra vida de adoración, el tiempo de la predicación y nada. El apóstol Pablo dijo, todo eso lo pongo en el bote de la basura. Ah, que yo soy judío, que yo soy de la tribu tal, ah, que yo soy fariseo, ah, que yo era celoso, ah, que yo era irreprensible en cuanto a la ley. Todo eso no sirve, lo pongo en la basura.
porque eso me estorba. Eso me estorbaría, me desconcentraría de lo verdadero. Es importante, hermanos, que siempre nos aferremos a Jesucristo para conocerlo más. Y luego, por eso el apóstol menciona algo que es sumamente interesante, hermanos, que es fundamental. Miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. A fin de conocerle y por el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él dice, todo lo que me estorba lo pongo en la basura para conocer el poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir? Es que lo que va a transformar mi vida, lo que va a cambiar mi vida, es que el poder de Cristo se manifiesta en mi vida. Le voy a dar un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, miren, hermanas, las hermanas de la iglesia tienen que traer vestido y hasta los tobillos, si no, aquí no, ni participan acá. Entonces, si usted no conoce el evangelio, y además mi predicación aquí en el evangelio es, me voy de historia en historia y hablo de tantas cosas, hablo de mi experiencia o les cuento cuentos o les digo, mira, que recibí una revelación y no sé qué. ¿De qué sirve que vengan con el vestido largo si ni entienden el evangelio? Primero, porque yo no les explico el evangelio, no les enseño el evangelio. ¿El vestido largo les va a santificar? No, no. Pero si reciben el evangelio ustedes y Dios les toca que cambien su manera de vestir, que cambien su manera de ser, ¡qué bueno! Es resultado del evangelio. Y Dios les va a guiar para que ustedes hagan lo que tengan que hacer, para que se vistan como tienen que vestirse, para que sean como tienen que ser. Pero lo va a hacer el evangelio, no una norma. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿para qué seguir con la circuncisión? ¿Para qué seguir con esto de la ley, con aquello de la ley? ¿Para qué seguir con lo otro de la ley? ¿Para qué seguir si eso no me transforma? Yo lo que quiero es conocer más a Cristo para experimentar el poder de su resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él dice, si yo me sigo enfocando en la ley, entonces no conozco a Cristo. Si me sigo enfocando en las cosas de mi vida pasada, como yo siendo fariseo, como yo siendo un judío, si me enfoco en esas cosas, entonces no voy a conocer a Cristo, no voy a experimentar el poder de la resurrección. Y miren, hermanos, cómo Romanos 4:25 dice en qué consiste esto. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se refiere a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Significa que el apóstol está diciendo, yo quiero la obra de Cristo en mi vida, quiero más a Cristo en mi vida, yo quiero que Cristo se manifieste más en mi vida. Por eso yo dejo todo, lo pongo en la basura y me concentro solamente en Jesucristo para experimentar su poder, para experimentar el evangelio en mi vida, para experimentar su gracia en mi vida. Eso es lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, dura nuestro culto? Máximo 1:30, pero estamos en 1:15 siempre. ¿Saben por qué lo hacemos así? Para que ustedes se concentren, para que ustedes se deleiten, sea algo ameno, no sientan como una carga o un cansancio, para que en ese breve tiempo se concentren en los cantos, cantando, recibiendo la palabra de los cantos y también en el mensaje. Porque lo importante es que se les quede grabado el evangelio en el corazón, para que experimentemos el poder de Cristo, para que podamos experimentar nuestra vida. Aquí entonces, mis amados hermanos, Dios nos llama hoy a esto, a depender siempre de la obra de Cristo. Y por eso, hermanos, no tenemos que volver atrás. Sigamos
en Cristo. Sigamos dependiendo de Cristo. Sigamos disfrutando a Cristo. Y a medida que hacemos esto, hermanos, nuestra vida se va a convertir en una luz del Evangelio. Seremos testigos de Cristo. Y hay veces que sin decir una sola palabra estaremos compartiendo el mensaje del Evangelio. Si Cristo está en nosotros, vamos a tener victoria ante todo. Vamos a recibir las bendiciones que emanan del Evangelio: gozo, paz, esperanza, fortaleza. Vamos a estar disfrutando más y más de Dios. Pero si no es Cristo, entonces nos gana todo. Nos gana la carne, nos gana el mundo, nos gana el diablo, nos gana el pecado y hasta la muerte, porque pensar en la muerte nos causa terror. Entonces, sigamos a Cristo, no volvamos atrás. Y la lección fundamental para hoy es: dependamos siempre de la obra de Cristo.